Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy os puedo traer por fin este vídeo que llevo queriendo traer desde hace 3 semanas, desde el momento en el que vi esta maravillosa entrevista a San Pablo en la web de Como Vara de Almendro, una web a la que mando un saludo y una web a la que os recomiendo a todos entrar, porque siempre vais a aprender, como hago yo siempre que entro. Veréis, esta entrevista es, creo que, maravillosa porque se trata simplemente de extraer citas de las 14 cartas de San Pablo y creo que es muy ingeniosa. Creo que va muy bien para los tiempos que corren, que a los católicos que estamos sufriendo la situación de pseudo-apostasía o apostasía completa por parte de la Iglesia Santa Católica de Dios, y también puede servir de abridor de ojos para aquellos católicos que bien niegan esa apostasía, o bien dudan de su veracidad, o bien no quieren ver, para que vean, ¿no? Vean que realmente estamos viviendo unos momentos históricos críticos en la historia de la Iglesia. Esa es la verdad, hermanos. Os recuerdo que en el siglo IV sucedió la crisis arriana, en la cual el 97% de los obispos eran herejes, seguidores de la herejía del arrianismo, ideada por Arrio, por la cual se defendía la no divinidad de Jesucristo. Hoy asistimos a un neo-arrianismo, a un neo-luteranismo y a un muchas otras cosas, muchas otras herejías antiguas. Por eso, hermanos, creo que se hace muy necesario releer a San Pablo por medio de esta entrevista, ¿no? Creo que es sensacional y la vamos a leer. Son 12 preguntas para aquellos que no puedan leer, no tengan facilidad para leer, y las vamos a ir comentando brevemente porque, sinceramente, creo que es muy necesario. Deciros, hermanos, que os hice en este vídeo, os hice la descripción de 4 fariseos santos. Sabéis que San Pablo era un fariseo. Hay personas que dicen, eres un fariseo porque hablas mal del Papa. Bueno, habría que ver si eso es así, porque del Papa nunca he hablado mal, porque es Benedicto XVI. Y de Jorge Mario Bergoglio no es que hable mal, es que simplemente describo lo que con la luz de la razón descubro de su persona, ¿vale? Pero es que ser un fariseo no es algo malo. Lo que es algo malo es ser una persona que tiene el corazón de piedra. La mayoría de los fariseos en tiempos de Jesús tenían el corazón de piedra, pero no todos. De hecho, la Iglesia Católica reconoce a 4 santos fariseos. Es decir, hay 4 fariseos que tienen su onomástica y que la Iglesia reconoce como santos. ¿Sabéis quiénes son? San Pablo, San José de Arimatea, San Nicodemo y San Gamaliel, el maestro de San Pablo. De modo que ser fariseo no es sinónimo de ser hipócrita. De hecho, Cristo nunca decía, ¡fariseo! ¡Eres un fariseo! No, decía, hipócrita, sepulcro bancleado, raza de víboras, etc. Pero nunca echaba en cara a nadie ser fariseo, porque ser fariseo era una de las ramas, significaba fariseo separado, una de las ramas del judaísmo que lo que hacían era estudiar la ley. Gracias a los fariseos, que fueron, por cierto, los únicos que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, porque los sacerdotes saduceos fueron extinguidos, los eremitas judíos, los esenios, fueron destruidos, los celotes fueron destruidos, los fariseos no. Gracias a los fariseos tenemos los textos masoréticos por los cuales a lo largo de toda la toda la alta, media y baja Edad Media se han ido conservando los textos incólumes de la Torá. Y por eso el Antiguo Testamento está fielmente copiado una y otra vez por estos fariseos que duran hasta hoy. De hecho, los judíos hoy en día son fariseos, los maestros de las sinagogas actualmente son fariseos, no hay sacerdocio judío. Bien, perdonad que haga toda esta intro, pero es que San Pablo era uno de estos fariseos. Y era uno de estos fariseos que, como Nicodemo, como José de Arimatea, como Gamaliel, cabe esperar, se convirtieron al mesianismo. Así es como se llamaba el cristianismo en los tiempos del primer siglo. A los judíos que aceptaban a Jesucristo, que eran muy pocos, se los conocía como mesiánicos, judíos mesiánicos. Y fue en Antioquía la primera vez que se utilizó la palabra cristianos. Literalmente, cristianos. Porque Christos era en griego Mesías, ¿vale?
Pero ya antes se los llamaba mesiánicos, que es lo mismo que cristiano. Yo soy cristiano, católico. Eso es lo mismo que decir soy mesiánico universal, ¿vale? Católico significa universal. El primero que lo utiliza es San Ignacio de Antioquía, precisamente. La palabra católico. La iglesia dice, la iglesia es católica, católicos. Significa universal. Porque la salvación de Dios es universal. Para todos los hombres de toda lengua, raza y nación. Y tiempo y lugar. Bien. Os hago toda esta intro, hermanos, porque San Pablo es considerado una columna de la iglesia. Él no fue papa. Pero gracias a San Pablo, hoy en día los varones no tenemos que hacernos la circuncisión, entre otras cosas. Bueno, gracias al Espíritu Santo que iluminó por medio de Pablo y otros apóstoles a el papa de aquel entonces, que era Pedro. Pero, como veis, desde el siglo I, Dios permitió que un papa se equivocase para que todos los cristianos de todos los tiempos supiéramos que el único al que hay que obedecer, el único al que hay que tener como Dios, es a Dios, ¿vale? Tener al papa como Dios es un pecado que se llama papolatría. Un vídeo, por cierto, que estoy deseando traeros. ¿Qué es la papolatría? ¿Qué es el pecado de papolatría? Y esto, teniendo en cuenta a un papa legítimo, no digamos ya un papa ilegítimo. Un papa ilegítimo, pues evidentemente no tiene ninguna autoridad legal sobre la iglesia. Bien. Pues hermanos, el espíritu paulino, el espíritu que prioriza a Dios sobre los hombres, es fundamental y ha sido fundamental durante toda la iglesia, ¿eh? Os recomiendo, por ejemplo, que veáis la vida de Santa Catalina de Siena, que le dijo al papa de su época unas cuantas cosas para que se enmendase. Y así, varios santos a lo largo de la historia. Siempre, hermanos, siempre. El papa no es un rey absoluto. El papa no es Dios. El papa no es un guía de la iglesia y un pastor universal y un pastor de pastores, digamos, de un modo individualista. No. El papa tiene que estar en comunión con toda la tradición de la iglesia bimilenaria, en este caso. Tiene que estar en comunión con toda la doctrina, todo el magisterio anterior a él. Y su misión es custodiarlo y profundizar en él y amplificarlo. Por eso el Espíritu Santo va guiando la iglesia a lo largo de la historia. Porque hay dogmas que no se conocían en el siglo I y que eran verdaderos en el siglo I. Por ejemplo, María, Madre de Dios. Aprobado en el siglo IV. O por ejemplo, la virginidad, antes, durante y después del parto de la Santísima Virgen María. Hasta el siglo VI no se aprueba, etcétera, ¿vale? O el dogma de la Inmaculada Concepción, 1854. Hasta esa época no lo aprueba la Iglesia de forma definitoria. Tantas cosas, hermanos, que la Iglesia va reconociendo, aprendiendo, adquiriendo y aseverando al pueblo de Dios como verdades absolutas, llamadas dogmas. Y así hay un montón de dogmas, un montón de dogmas. Y por cierto, los evangélicos, o mejor dicho, el conjunto de los protestantes que dicen, no, la iglesia es dogmática. Sabed que vosotros también tenéis vuestros dogmas, ¿vale? Vosotros también tenéis vuestros dogmas. En primer lugar, que Cristo es Dios, por ejemplo, ¿vale? Y en segundo lugar, pensar que la iglesia no puede tener dogmas, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero meter ahora mismo con nadie, simplemente quiero que sepáis que las 14 cartas de San Pablo, como vamos a ver ahora en algunos extractos, son maravillosas. Están hechas por un fariseo, por un maestro de la ley, por alguien que conocía perfectamente la escritura, de la tribu de Benjamín, por cierto, y por alguien que simplemente, después de haber perseguido a los cristianos, después de haber aprobado el asesinato de varios cristianos, entre ellos el llamado protomártir San Esteban, de repente Cristo se le aparece. Cristo le dice a los apóstoles que ha elegido a Saulo de Tarso, Saulo que significa el pedido por Dios, el reclamado por Dios, el elegido, el ungido por Dios, como el primer rey de la historia de Israel, el rey Saúl, antes que el rey David. Y lo toma él para ser apóstol de los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Los que no eran judíos. Y San Pablo, en sus 4 viajes que hace por el Mediterráneo, se convierte en el mayor evangelizador.
Por eso todo lo que dice, hermanos, ha de ser tomado muy seriamente. Y lo vamos a leer ahora con tranquilidad y también con agilidad. Así que vamos a ello, hermanos. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace a la entrevista a San Pablo, publicada por la web Como Vara de Almendro, a la que, insisto, os recomiendo que os metáis con frecuencia porque aprendéis un montón. Y vamos a empezar, ¿os parece? Pues sea así. A mí, sinceramente, cuando empecé a leer la entrevista me impresionó esta primera cita que tenemos de 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Atentos a esta cita. Atentos. Fijaos, somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios. Y lo perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Así es, hermanos. El católico que es fiel al único evangelio de Cristo es percibido como tal por los que se salvan como por los que se pierden. El que se pierde reconoce que está ante un católico fiel a Jesucristo. Lo reconoce. Seguramente porque por dentro el que se pierde cuando ve a un católico de verdad se inquieta, incluso siente violencia interior. Porque sus propios pecados, cuya conciencia le está increpando día y noche, son de algún modo puestos en evidencia ante su propio ser interiormente. Nadie está cómodo con sus pecados. Todo el mundo quiere librarse de sus pecados. Unos piensan que negándolos lo van a conseguir. Otros piensan que maquillándolos lo van a conseguir. Otros piensan incluso que negando que eso es pecado lo van a conseguir. Ni negar que lo has hecho, ni maquillar lo que has hecho, ni negar que lo que has hecho es malo, te libra de tu pecado. Solamente revelarlos con V, no con B. Solamente revelarlos ante un sacerdote de Jesucristo en la confesión te puede librar de ellos. Y si estás en peligro de muerte, pedirle a Dios perdón por todos ellos. Pues vamos a empezar, hermanos. Dice Como Vara de Almendro: dada la actualidad de la Iglesia y su gran disponibilidad, hemos considerado oportuno entrevistar a San Pablo en estos momentos de confusión. Se mostró muy receptivo y al tanto de lo que está pasando. El gran apóstol, columna de la Iglesia, respondió con firmeza y fue muy tajante y firme en todas sus respuestas. Atentos. Entrevistador. Primera pregunta. Dice: ¿cómo es posible para la Iglesia militante, es decir, nosotros, porque está la triunfante, que es la que está en el cielo, y está la purgante, que es la que está en el purgatorio? Por cierto, todo Iglesia, a la militante, perdón, a la triunfante y a la purgante, le podemos pedir siempre intercesión, hermanos. ¿Cómo es posible para la Iglesia militante, o sea, si nosotros, porque somos los que luchamos contra el demonio, porque ni el cielo ni el purgatorio luchan contra el demonio, sino que hacen otras cosas? ¿Cómo es posible para la Iglesia militante no desanimarse en estos tiempos de gran apostasía que nos ha tocado padecer? Buena pregunta, ¿verdad? Dice San Pablo: porque este es nuestro ministerio. Lo tenemos por pura misericordia de Dios y por eso no nos desanimamos, porque nos lo da Dios. Nos negamos a callar por vergüenza. No procedemos con astucia, ni falsificamos el mensaje de Dios. Solamente declaramos la verdad, y así, ante Dios, merecemos que nos apruebe cualquier conciencia humana. Dicho y hecho, hermanos, como lo que hacemos nos lo ha dado Dios, no nos avergonzamos de decir lo que Dios nos pide decir. Y porque decimos lo que Dios nos pide decir, ningún ser humano nos puede increpar nada en conciencia. O dicho de otro modo, ningún ser humano nos puede increpar nada con justicia. 2 Corintios 4, del 1 al 2. Segunda pregunta. Sí, pero hoy la gente ya no es capaz de aceptar el evangelio. Prefieren uno light, distinto, el del nuevo paradigma, el que te lleva al autoengaño
y a una falsa tranquilidad de conciencia. ¿O no? Mirad lo que dice San Pablo. Es verdad que sigue siendo oscuro el evangelio que proclamamos. Sigue siendo oscuro. Sigue siendo exigente. Pero solamente para los que se pierden. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, el demonio. El Dios con minúsculas. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y se niegan a creer, de manera que no ven el resplandor glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que todos reconozcan la fuerza soberana de Dios y no parezca como cosa nuestra. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? ¡Qué maravilla! Esta frase siempre me ha encantado, que llevamos el tesoro en vasijas de barro para que no se vea que es algo nuestro, sino que es de Dios. Y sí, Pablo dice que es cierto, que el evangelio es algo oscuro, exigente, desagradable, diría yo, para los que se pierden. Para ellos es terrible, claro, porque se les hará justicia. Pero en cambio, para los que queremos estar en comunión con Dios eternamente, pues aunque sea un poco exigente, y diría doloroso, es una alegría interna inmensa. ¿Jesucristo estaba triste o contento en la cruz? ¿Qué pensáis, hermanos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Pues yo pienso que estaba triste hasta el extremo y alegre hasta el extremo. Triste de ver cuántos se perderían pese a la cruz que él estaba padeciendo, y alegre al ver cuántos se salvarían por ese sacrificio y por estar haciendo la voluntad del Padre. A buen entendedor, sobran palabras. Tercera pregunta. ¿Un papa puede decir respecto de los homosexuales o en general quién soy yo para juzgar? ¿Es así como habla un hombre de Dios? Recordad esta declaración tan polémica que tuvo Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién soy yo para juzgar? Y no hablo del tema concreto sobre el cual se pronunciaba. Me da igual, ¿no? En el sentido de que lo grave de esa afirmación es que el papa supuesto diga ¿quién soy yo para juzgar? Pues mire, señor, usted supuestamente es el que Dios ha puesto en la historia de la humanidad, en este tiempo, para juzgar. Como dice San Pablo, el hombre espiritual lo juzga todo. O como dice San Juan, juzgadlo todo con justicia. ¿Vale? El no juzguéis y no seréis juzgados, que tantos católicos esgrimen hoy en día, y ponen en los comentarios, no juzgues, no hay que juzgar para no ser juzgado. Lo dijo Cristo en relación al no condenar y no ser condenado. ¿Vale? Pero el católico, hermanos, el hombre espiritual lo juzga todo. Porque si no, ¿cómo podemos decir que estamos en la luz? ¿Cómo podemos decir que Cristo es la luz? ¿Cómo podemos reconocer lo que está bien y de lo que está mal? La palabra juzgar tiene dos significados. Por un lado, establecer una sentencia conforme a la justicia, y por otro lado, establecer un pensamiento conforme a la verdad. El segundo sentido, que por cierto en el Evangelio se utilizan dos verbos en griego distintos para cada uno de los significados, el segundo es completamente lícito. Y el primero también, según una serie de condiciones que da Santo Tomás, para los jueces, porque tiene que haber jueces, tanto en la Iglesia como en el mundo, que utilicen esa primera acepción justamente y conforme a la voluntad de Dios. No me quiero entretener más, vamos a ver qué dice San Pablo en este tema de el que un hombre supuestamente papa diga quién soy yo para juzgar. A ver qué opina San Pablo. Dice, el hombre, con su propia inteligencia, no capta las cosas del espíritu. Para él son locuras. No las puede entender porque para eso se necesita un criterio espiritual. En cambio, el hombre espiritual puede juzgar de todo y a él nadie lo puede juzgar. La Escritura dice, ¿quién ha entendido el conocimiento del Señor? ¿Quién puede enseñar a Dios? Isaías 40:13. Pues bien, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. 1 Corintios 2, 14, 16. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son parte de Cristo? Huid totalmente de las relaciones sexuales prohibidas. 1 Corintios 6, 13, 15, 18. Más claro agua, hermanos, más claro agua. Parece que la sexualidad desordenada no acarrea ningún problema para el alma y para el espíritu.
Craso error, hermanos, craso error. Porque somos una unidad de cuerpo y alma, y lo que hacemos con el cuerpo afecta al alma, y lo que hacemos con el alma afecta al cuerpo también. De manera, hermanos, que hacer cualquier tipo de actividad con el cuerpo, ya sea sexual o no sea sexual, me da igual, si no es conforme a la voluntad de Dios, os aseguro que os pasará factura en el alma. Os aseguro. Siguiente pregunta. ¿Me está usted diciendo con su autoridad de columna de la iglesia que esa expresión de ¿quién soy yo para juzgar?, hecha por un supuesto apóstol de la iglesia, es la de una persona carnal y no espiritual? Ojito a la pregunta, ¿eh? Enhorabuena a los hermanos de Como Vara de Almendro. Fijaos, respuesta de Pablo. El hombre terrenal es modelo de los terrenales. El hombre del cielo es modelo de los celestiales. 1 Corintios 15, 48. No os dejéis engañar. Las malas sugerencias corrompen las buenas costumbres. Despertad de vuestros pensamientos torpes y no pequéis. Estad despiertos, permaneced firmes en la fe. Sed hombres fuertes. Sencillo, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios, y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima, pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Maldito sea el que no ama al Señor. El apóstol que buscara agradar a los hombres en vez de obedecer a Dios, ya no sería siervo de Cristo. Me voy a acabar repitiendo demasiado, pero es que es la verdad. Más claro, agua. Siguiente pregunta. ¿Qué le parece eso que se ha publicado respecto del documento preparatorio para el sínodo de Al Amazonas de octubre? ¿Podría resumirse brevemente su impresión de lo que se pretende con este documento? Fijaos, qué ingeniosos, de verdad, los compañeros de Como Vara de Almendro. De verdad, enhorabuena, hermanos. Dice San Pablo, no tratéis de caminar juntos con los que no creen. ¿Acaso podrían unirse la justicia con la maldad? ¿Acaso podría convivir la luz con las tinieblas y haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre un creyente y uno que no cree? El templo de Dios no tiene que ver con los ídolos, y nosotros somos el templo de Dios vivo. Ya lo dijo la Escritura, habitaré y viviré en medio de ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis nada impuro, y yo os veré con agrado. Yo seré un padre para vosotros y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 14, 17. Os recuerdo, hermanos, para el que no lo sepa, que el Instrumentum Laboris de este sínodo de la Amazonía, entre otras cosas, reconoce la posibilidad de implementar en la santa celebración eucarística, en el santo ritual de la misa, implementar costumbres y rituales ocultistas, chamanistas, espiritistas, etc. ¿Vale? Bien, más demoníaco no puede ser. Y no soy yo, el único que lo dice. Lo han dicho cardenales, lo han dicho otros, vamos a decir, periodistas católicos. Así que, más claro hago otra vez, hermanos. Seguimos. Sí, querido San Pablo. Siguiente pregunta. Sí, querido San Pablo. Pero es que hoy se nos dice y repite, desde las más altas instancias y con declaraciones pomposas, que hay un único Dios, igual para todas las religiones, y todas ellas queridas por la sabiduría de Dios, y que todos somos hijos de Dios sin necesidad del bautismo en Cristo Jesús. Todo eso lo ha dicho Jorge Mario Bergoglio, ¿vale? No una, ni dos, ni tres, sino infinitas veces casi. Infinidad de veces. Y yo sinceramente siento mi sangre hervir cada vez que lo oigo, ¿vale?
porque es engañar a estos pequeños, es escandalizar a estos pequeños. Mirad lo que dice Pablo. ¡Qué tontos sois! ¿Cómo os habéis dejado hipnotizar? Después que os presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo vieseis. Todo pensamiento humano lo sometemos para llevarlo a obedecer a Cristo. Sabed, hermanos, que el evangelio que os prediqué no es doctrina de hombres, y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ahí tenéis el ejemplo de Abraham. Creyó en Dios, y por eso Dios lo consideró justo. Daos cuenta de que quienes toman el camino de la fe, esos son hijos de Abraham. De modo que los que emprenden el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. En Cristo, Dios nos eligió desde entonces, en Cristo, Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, para andar en el amor y estar en su presencia sin culpa ni mancha. Determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiso y más le gustó, para que se alabe siempre y por encima de todo esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado. Que el Dios de Cristo Jesús, el Padre de la gloria, se os manifieste, dándoos un espíritu de sabiduría para que lo podáis conocer. Que os ilumine la mirada interior para que veáis lo que esperamos a raíz del llamamiento de Dios, y que entendáis la herencia grande y gloriosa que Dios reserva a sus santos, y comprendáis con qué extraordinaria fuerza actúa en favor de nosotros, los creyentes, usando toda la eficacia de su poder. En resumen, hermanos, que esto viene de Dios, que ser católico y conocer el Evangelio de Jesucristo no es de los hombres, no procede de los hombres, procede de Dios, es una gracia de Dios. Por eso, no puede ser que alguien que nos anuncie el Evangelio de Jesucristo al mismo tiempo haga componendas con el mundo, que está de espaldas a Dios y rechaza a Dios. No es compatible, hermanos. Es como el agua y el aceite. O eres de Dios, o eres del mundo y del demonio. Decía el cura de Ars, aquí presente, intercediendo siempre por nosotros: si en tu camino de fe no te topas de cara contra el diablo, es que estás yendo en su misma dirección. Seguimos. Dicen como vara, y entonces, tanto en ese sincretismo religioso que desvirtúa por completo la única verdad, como el falso ecumenismo que también procura una unidad, aunque cada cual mantenga su propia fe al margen de la única, ¿qué nos dice usted? Esa es la meta. ¿La unidad de cualquier manera, a cualquier precio? La meta, dice San Pablo, es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Y con eso se logrará el hombre perfecto, que en la madurez de su desarrollo es la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños a los que mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina, y a quienes los hombres astutos pueden engañar para arrastrarnos al error. Más bien, viviendo según la verdad y el amor, creceremos de todas las maneras hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Os digo pues, y con insistencia, os invito en el Señor a que no viváis como hacen los paganos, es decir, los no creyentes. Estos, porque no tienen la luz en su mente, se dejan guiar por juicios falsos. El endurecimiento interior les impide recibir la verdad y compartir la vida de Dios. Por haber perdido el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y se entregan con avidez a toda clase de inmoralidad. No más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo. Seguimos. Cuando no se puede añadir nada a San Pablo,
no hay nada que añadir. Dicen nuestros compañeros de Como Vara de Almendro: perdone, pero le noto un tanto enfadado con lo que está pasando en la iglesia. Y me parece lógico. No se puede soportar tanta traición al Evangelio de nuestro Señor, que nosotros recibimos del sufrimiento y oblación santa de ustedes, los apóstoles. Es que es muy fuerte, hermanos. Es que... ¿por qué pensáis que Benedicto XVI y todos los papas anteriores, legítimos, llevaban zapatos rojos, carmesí? Simbolizaban la sangre de los mártires, hermanos míos. Los papas andan sobre la sangre de los mártires, y todos nosotros también. Nosotros tenemos fe gracias a todos los mártires, Cristo a la cabeza, que derramaron su sangre. Y los apóstoles detrás. San Pablo tuvo la suerte de, por ser ciudadano romano, su martirio fue cortarle la cabeza. Pero el pobre pasó unas penurias en vida tremendas. Naufragios, flagelaciones, le tiraron piedras, le dieron palizas, le robaron. Pero él seguía. Me encanta una frase que tiene: todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. La personal, el pecado personal. Pues dicen Como Vara de Almendro: le noto un poco enfadado con lo que está pasando en la iglesia, y me parece lógico, pues no se puede soportar tanta traición al Evangelio de nuestro Señor, que nosotros recibimos del sufrimiento y oración santa de ustedes, los apóstoles. Gracias al sufrimiento de ellos, nosotros tenemos el Evangelio. ¿Cómo no va a estar enfadado San Pablo? Y aquellos que queremos seguir al Señor. Dice San Pablo: por amor de Cristo acepté perderlo todo, y todo lo consideré basura con tal de ganar a Cristo. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Os lo he dicho a menudo. Y ahora os lo digo con lágrimas en los ojos. La perdición los espera. Su Dios es su vientre. Y se sienten muy orgullosos de lo que en ellos merece menos consideración. No piensan sino en las cosas de la tierra. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador que tanto esperamos, Cristo Jesús el Señor. Por eso pues, hermanos míos, a quienes tanto quiero y tanto deseo ver, vosotros que sois mi alegría y mi corona, seguid así firmes en el Señor, amadísimos míos. ¿Qué pensáis que significaba el lema de la JMJ de Madrid? Firmes en la fe. In fide firmus. Aquí no, perdón, aquí. In fide firmus, hermanos. ¿Qué pensé que significa? 4 del 7 del 12. Mi cumple. Regalo de cumpleaños. Del primo de mi abuela. ¿Qué pensáis que significa infide firmus? Pues firmes en la fe, hermanos, firmes en la fe. Y la firmeza es la firmeza. Es la intolerancia con el pecado. La intransigencia con el error y con la mentira. La tolerancia con el pecador. La transigencia con el mentiroso y con el que yerra. Pero con el pecado, intransigencia. ¿Vale? Es lo que dice la medalla de San Benito. Bébete tú mismo tu propio veneno, demonio. Lo que me ofreces es malo. ¿Vale? Bébete tú mismo tu veneno. Dicen nuestros compañeros de Como Vara de Almendro: gracias por sus ánimos. Son tiempos convulsos, de gran confusión doctrinal en la Iglesia. Iré al grano. La Iglesia del nuevo paradigma ofrece un nuevo evangelio. ¿Vivimos los tiempos de la gran apostasía bíblica? Es decir, predicha por la Biblia. ¿Les sorprende que la gente se trague este nuevo evangelio de la falsa misericordia y del sincretismo religioso que desprecia civilinamente la primacía de Cristo Jesús? Dice San Pablo: me maravillo de que, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo.
Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Eso es para grabárselo en el corazón a fuego. Gálatas 1, del 6 al 10. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya, y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo. Nosotros, por ser los hombres del día, seamos sobrios, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y será nuestro casco la esperanza de la salvación. Ahora viene una pregunta que me crispa mucho, así que vamos a ella. Me va a disculpar, pero es que el fraile Tomás Rosica, asesor de medios del Vaticano y uno de los hombres fuertes de confianza de Bergoglio, en agosto de 2018, hizo unas declaraciones que nunca han sido desmentidas ni corregidas, donde Ufano aseguró que el Papa Francisco rompe las tradiciones católicas siempre que quiere porque está libre de afectos desordenados. De hecho, nuestra Iglesia ha entrado en una nueva fase. Con la llegada de este primer Papa jesuita, todo esto es lo que dice el fraile con la llegada de este primer Papa jesuita, está gobernada abiertamente por una persona y no por la autoridad de la Escritura solamente, ni tampoco por sus propios dictados de tradición más Escritura. Y añadió, la Iglesia no existe para dominar la conciencia de las personas, sino para mantenerse humilde ante los fieles que han discernido con oración y a menudo con sufrimiento ante Dios la realidad de sus vidas y situaciones. ¿Qué está diciendo? No está diciendo nada. Está diciendo que es legítimo que este señor haga lo que quiera, deshaga lo que quiera, porque está libre de afectos desordenados. ¿Eso es lo que está diciendo? Bien. A ver qué dice Pablo. Me acuerdo perfectamente y nítidamente de estas declaraciones de este supuesto fraile. San Pablo. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Fuerte San Pablo, ¿verdad? ¿Dónde dice esto? Lo voy a decir para que lo queráis buscar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 12. Seguimos. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, ¿de acuerdo? El catejón. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros. No sé si visteis cómo Bergoglio al principio parecía que le quitaba el espíritu inmundo a un joven en silla de ruedas. Señales,
prodigios engañosos, se arrodilla y qué humildad, qué humilde es, por favor. No me voy a entretener en eso ahora. Y todo tipo de maldades. ¿Sabéis lo que es una maldad? Conocer la verdad y apostatar de ella y convencer a los sencillos y humildes de la mentira. Y sinceramente yo me enervo y me enfado cuando escucho a este señor cada vez más. No lo puedo soportar. El discurso que él hace. No lo puedo aguantar. Toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiese salvado. Es que este es como un pegamento, hermanos. Porque al que está atrapado por el pecado, cuando escucha a este señor, se aferra más al pecado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Dios permite este momento histórico, Dios permite a este usurpador para separar a las ovejas de las cabras. Yo lo digo, hermanos, debido a que este señor ha llegado ilícitamente al trono de Pedro, mi fe, mi esperanza y mi caridad, por gracia de Dios y por misericordia de Dios, se han multiplicado. Y como yo, muchos. Pero el que estuviese empecinado en su pecado, normalmente, curiosamente, pecados de la carne, sabéis que la Virgen en Fátima lo dijo, que son los pecados de la carne los que más almas llevan al infierno, que el infierno está lleno de pecados de la carne. Los que están empecinados en su pecado, escuchando a este señor, se confirman en él. Dicen nuestros compañeros de Como para Almendro, me parece terrible preferir la iniquidad a la verdad. Esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la razón por la que me perdonó Jesucristo. Quiero mostrar, primero en mí, hasta dónde llega su paciencia, y dar un ejemplo a los que después han de creer en él, logrando así la vida eterna. Tienes que pelear el buen combate con la fuerza que te da la fe y la buena conciencia. Algunos desecharon esta buena conciencia hasta que naufragó su fe. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y la pureza de tu vida. Cuídate de ti y de cómo enseñas. Persevera en ello. Si así obras, te salvarás tú y los que te escuchen. Conserva el depósito de la fe. Evita las palabrerías inútiles y mundanas, tanto como las objeciones que una falsa ciencia opone a la fe. Normalmente las falsas ciencias son las que se oponen a la fe. Hay una frase maravillosa que dice así: un poco de ciencia te aleja de la fe. Mucha ciencia te lleva a la fe. Normalmente la gente que dice que la ciencia y la fe están enemistadas es que o bien no conocen lo que es la fe, o bien no conocen lo que es la ciencia. ¿Vale? Unas últimas palabras, por favor, ante lo que se avecina. Esta es la última pregunta, hermanos. Atentos. Últimas palabras que nos da San Pablo. Perdón. Fortalécete con la gracia que tendrás en Cristo Jesús. Es decir, estate en gracia. Persevera en la gracia de Dios. Tú sabes cómo. Día a día. Solo por hoy, como decía San Agustín. ¿Cuánto has aprendido de mí? Confirmado por numerosos testigos. Confíalo. Perdón. ¿Cuánto has aprendido de mí? Confirmado por numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros.
Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. El agricultor que trabaja duro le corresponden en primer lugar los frutos de la cosecha. Entiende lo que quiero decirte. Seguramente el Señor hará que lo comprendas todo. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Atentos. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, es decir, mentirán sobre otros. Desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. De igual manera, serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, yendo juntos los engañadores y los engañados. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Te ruego, delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad, se volverán hacia puros cuentos. Por eso, debes estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Nada que añadir, ¿verdad? Dice en la web como Vara de Almendro: gracias, querido apóstol San Pablo. El Señor te glorifique en el cielo y tu santa intercesión nos guarde en medio de los lobos disfrazados con piel de oveja, a los que Benedicto Papa XIV llamaba lobos carniceros vestidos de oveja. San Pablo, apóstol de Jesucristo, ruega por nosotros. Sabed, por cierto, que una doctrina, la palabra doctrina, adoctrinar, doctor, viene del verbo latín docere, con C de César, docere, que significa conducir, de ahí viene conductor también, conducir. Docere es conducir. También viene de ahí educar, ex docere, conducir desde fuera. Un educador lo que hace es desde fuera, supervisando, dejando que incluso cometa errores, que se equivoque, como hace Dios con nosotros, acompañar. Es lo que hace en la autoescuela el conductor en la autoescuela con nosotros. Conduce desde fuera, pero si tiene que pegar un frenazo lo va a pegar, ¿vale? Pero deja que a lo mejor invadamos un poquito el carril con tal de que aprendamos a ir por el carril que tenemos que ir.
Por eso un auténtico educador es aquel que deja que el discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina, un discípulo es alguien disciplinado, alguien que se esfuerza, se equivoque, deja que se equivoque, porque sabe que del error va a sacar un aprendizaje. Una doctrina es una enseñanza. La doctrina cristiana es la mejor que existe. Es la que es de Dios, la que vino a enseñar Jesucristo. Y es gravísimo, gravísimo contra el segundo mandamiento decir que tú enseñas doctrina cristiana y enseñar otra cosa que no es doctrina cristiana. Es utilizar el nombre de Dios en vano. Y te aseguro que la ira de Dios va a caer sobre ti si no le pides perdón. Yo tengo temor de Dios cada vez que hago un vídeo y lo subo a internet. Me encomiendo al Espíritu Santo, me encomiendo a la Santísima Virgen, para que a donde yo no llegue, lleguen ellos. Y para que lo que yo falle, lo supla la Iglesia. Pero os aseguro que sería para mí más perjudicial callarme todo y no hacer nada. Y pensar que solo con rezar Dios va a estar satisfecho conmigo. Porque dice Santiago en sus cartas, dime cómo es tu fe, dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. El católico que vea que la cosa no está bien y que solo rezando Dios va a estar satisfecho con él, se autoengaña. Fe y obras. Eso es lo católico, hermanos. La sola fe es protestante. Fe y obras. Solo obras, pelagianismo. Pero qué casualidad aquí. Hay quien me acusa de voluntarista, pelagiano. Normalmente son los que son fideístas. Los que no creen que tengan que obrar de ninguna manera. Los que piensan que puede guardar su talento bajo tierra y esperar que luego el Señor, que recoge donde no ha sembrado, pues haga crecer, ¿no? Fe y obras, hermanos. Al cielo no vamos por nuestras obras, pero tampoco vamos sin nuestras obras. En fin, hermanos, me ha encantado grabaros este vídeo. Le doy gracias a Dios, de verdad, por esta web maravillosa, como Vara de Almendro. Y le doy gracias a Dios de poder haber conocido, leído, interiorizado varias sentencias del apóstol San Pablo. Ruega por nosotros. Y espero que os ayuden en este verano a no relajar la tensión espiritual, a no relajar la autoexigencia por misericordia de Dios hacia la santificación y para seguir fervorosamente los mandamientos de Cristo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Blanco y en botella. Pues nada, hermanos, mucho ánimo en todas vuestras luchas. Podéis compartir este vídeo con quien queráis, especialmente con sacerdotes. Y deciros que nos vemos pronto si Dios quiere. Ya os comentaré, tengo bastantes cosas que contaros, pero hoy quería que reflexionáramos sobre estas palabras de Pablo, que tanto me ayudan personalmente y creo que a vosotros también os pueden ayudar. Os invito a que os metáis en la web de Como Vara de Almendro, que leáis una y otra vez estas preguntas. Tenéis todas las citas y referencias bíblicas de las cuales están tomadas las respuestas del apóstol. Y espero que no caiga en saco roto la gracia de Dios en vosotros. Como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.